Uno de vosotros me ha pedido que hable sobre el sentimiento del apego del artista por su obra. La verdad es que es un problema que no es muy grande para mí, pero reconozco que puede ser grave para algunos artistas, para algunos creadores, ¿no? Esta sensación de que le dedicamos tanto esfuerzo, tanta pasión, tanto amor a una obra, que cuando está terminada nos cuesta deshacernos de ella, nos cuesta venderla, nos cuesta enviarla lejos. Eso es profundamente normal. Digo que no es un problema para mí ahora, y creo que hay dos motivos para esto. El primer motivo lo tengo detrás. Durante más de 20 años yo me dediqué a hacer obra que no interesó nunca a nadie. La gente no la quería ni regalada. Algunas de las obras que tengo detrás las quise regalar incluso a amigos míos y me dijeron que no. Por eso están aquí, por eso están guardadas en este almacén improvisado desde hace muchísimos años. Y también en esta misma época, no tenía más espacio aquí, lo que tuve que hacer es tirar muchas de estas obras. Las tiré al contenedor, me fui al punto de reciclaje y las tiré al contenedor de escombros. Muchas de ellas eran escayolas y cosas de estas. Entonces, eso es un entreno muy bueno contra el apego del artista, ¿no? Tener que tirar obra tuya a la basura es algo que es muy recomendable. Yo me acuerdo cuando era joven que había profesores que me decían que eso había que hacerlo y yo no lo entendía. Y ahora lo recomiendo. Las obras que no te gustan, las obras que no encuentran un espacio físico y emocional en tus vidas, tíralas a la basura. Me parece mucho más sano tirarlas a la basura que regalárselas a alguien que tampoco le va a interesar. Es necesario hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces el primer motivo lo tengo aquí detrás, es decir, durante demasiados años no me pude deshacer de mis obras y eso no me hizo feliz. De hecho, eso me llevó casi a dejar la escultura. Cualquier proceso creativo, cualquier proceso artístico necesita de un público, necesita de una audiencia que reciba lo que tú produces. Si eso no existe, te vas marchitando como artista y casi dejas de crear. Y yo, de hecho, al final de esta época, casi dejé por completo la escultura, estuve a punto de abandonar. Si pude seguir con la escultura es gracias a que os encontré a vosotros, gracias a que fui capaz, gracias a internet y a la suerte y a muchos elementos, de encontrar gente con la que sí que podía interactuar, a la que sí que le podía interesar lo que yo hacía, ¿no? Esa fue mi salvación, en realidad. Entonces, el primer motivo es este. Yo tengo demasiado entreno de guardar las cosas por necesidad, por tanto, no me interesa. Y el segundo motivo, creo que la persona que mejor lo explica en el mundo es, una vez más, Tolkien, en el Silmarillion, cuando habla de Aule y de Melkor. Para los que no conozcáis el universo de Tolkien, serían como semidioses, ¿no? Los dos muy poderosos. Melkor al final terminará siendo malvado, pero es el hermano de Aule y a los dos les encanta hacer cosas. Y son muy parecidos en talento, los dos crean cosas, los dos son capaces de fabricar cosas. La diferencia es que Aule, el bueno, por decirlo de alguna manera, tiene amor por hacer las cosas, le gusta hacer las cosas y le gustan las cosas hechas. En cambio, Melkor ama no tanto hacer las cosas, sino su propia maestría. El saberse que es bueno haciéndolas, y además le gusta poseer las cosas, no tanto que estén hechas, sino que sean suyas, ¿no? Y son pequeñas sutilezas, pequeñas variaciones que hacen que sus caracteres sean completamente distintos. Y yo creo que el sentimiento del apego del artista tiene mucho que ver con estas dos posiciones, ¿no? Como artistas, está claro que a todos nos gusta hacer cosas, a todos nos gusta crear, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que nos gusta? ¿Crear cosas independientes? Es decir, ¿nos gusta el hecho de hacer las cosas o nos gusta nuestra propia maestría? Poder demostrarles a los demás lo buenos que somos. Y después, nuestra relación con las cosas, ¿cuál es? Es decir, con la escultura, ¿cuál es? ¿Qué es lo que yo quiero con la escultura? En mi experiencia con la escultura tiene mucho que ver con los encuentros. Yo no he tenido nunca una gran colección de esculturas. Me las he encontrado en la calle o en los museos o en salas de exposiciones. Y lo que he tenido con las esculturas son esos encuentros maravillosos en los que tienes una especie de conversación. Es un encuentro fugaz en el que te encuentras, te sorprendes, te maravillas, te hacen llorar a veces, ¿no? Y te despides y se van. Y seguramente no la volverás a ver nunca. Podrás tener una foto, pero a esa escultura
vete a saber si la volveré a ver alguna vez. Yo no sé si volveré a Berlín a ver la cabeza verde, por ejemplo. Pero esa es mi experiencia con la escultura, es el encuentro, no es la posesión. Yo no quiero esa escultura para tenerla en casa, porque además sé que si la tuviera todo el día en casa no le haría caso. Estaría feliz de tenerla, pero no tendría ese encuentro, y sobre todo esa experiencia del primer encuentro seguramente no se repetiría. Por tanto, tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en el arte? ¿Buscamos la experiencia estética o buscamos nuestra propia maestría y la posesión? Aún así, tengo que reconocer que yo tengo mi pequeña colección de piezas. No solamente tengo esta, sino que tengo de las nuevas piezas, tengo mi propia colección, que están en casa de Bárbara, muchas, ¿no? y que me gusta tenerla. La fuente de esta colección son dos. Primero son algunas piezas que salen medio defectuosas, que están bien, que me gustan, que son muy bonitas, pero que tienen algún defecto que hacen que no las pueda poner a la venta. Esas me las quedo yo. Y después me quedo con algunas piezas que son especiales, ¿no? Que creo que son muy especiales y que creo que tengo que tenerlas. Pero no es tanto para mi colección particular, sino pensando en una futura soñada exposición retrospectiva en la que me gustaría que esta pieza pudiera estar en medio de una colección de piezas de diferentes momentos de mi vida, ¿no? Y creo que es importante que los espectadores que vengan a la exposición, cuando sea, puedan verla. Entonces esos serían los dos motivos. Por último, y para acabar, creo que una de las claves, una de las soluciones para deshacernos de ese problema del apego, para deshacernos de la pena de que nos vamos a deshacer de una obra, o que vamos a separarnos de una obra, es tener la conciencia, tener la seguridad de que la próxima pieza que vamos a hacer va a ser aún mejor. Es decir, no nos cuesta deshacernos de esta, porque sé que la siguiente va a ser mejor. Y eso solo está relacionado con la confianza en nosotros mismos. Por eso decía que es muy importante confiar en nuestros talentos, en nuestra capacidad natural y en la adquirida, en saber que somos medianamente buenos a la hora de crear, porque si de verdad nos lo creemos, no nos va a costar deshacernos de la pieza. Nos va a costar deshacernos de una pieza cuando no nos creemos nuestra propia capacidad y cuando podemos llegar a pensar que esa pieza nos ha quedado bien por pura magia y que vamos a ser totalmente incapaces de repetir eso, porque los astros jamás se van a volver a combinar para que nosotros podamos crear algo de esta belleza. No sé si me explico. Creo que la confianza en lo que podemos hacer juega un papel totalmente fundamental. No sé si te ha servido, espero que responda a alguna de las preguntas que tú, Patreon, que me habías pedido este vídeo, tenías, ¿no? Pero al menos es la reflexión que yo puedo hacer alrededor de este tema. Muchísimas gracias por mirar este vídeo hasta aquí y nos vemos pronto.